Hola, muy buenos días o buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos al desarrollo del curso Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Para este curso tenemos asignado el código FG 736, el código es FG 736 y el correo de comunicación para con su servidor es fg 736 urrural.edu.gt. Tenemos para el desarrollo de la semana 1 pues, como tema principal el objeto de estudio de la ciencia política. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario con posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal y tramitando otros posgrados, cursando aparte de otros posgrados. La finalidad es siempre actualizarse para poder desempeñar de mejor forma el ejercicio profesional, asimismo poder transmitir de la mejor forma para con las personas con las que, así como el día de hoy, estoy compartiendo. Nuevamente, recalco la bienvenida, es muy, pero muy importante que es el mismo ímpetu con el que están iniciando su primera clase de tipo universitario. Entiendo que este es un curso asignado al primer semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, una carrera por demás extremadamente importante, a tal punto que, a menos de que mientras que ustedes desarrollen la carrera esto cambie, les cuento que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala alberga dentro de sus carreras afines la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, mis compañeros, hay mucho vínculo dentro de nuestras carreras y eso es lo que me ha tenido acá permitiendo compartir un tema tan importante como lo es la ciencia política y las relaciones internacionales. Nuestro curso se va a desarrollar a lo largo de estos 5 meses. Yo consideraría que un 50% al desarrollo de la ciencia política y otro 50% lo que son las relaciones internacionales. Y lo principal, cómo estas dos ciencias se relacionan dentro de ellas. Realmente bienvenidos a la familia ruralista. Les queremos suplicar, en primer lugar, que se conecten a tiempo, que estén al día en sus trámites administrativos en nuestra universidad. Es muy importante para después no acarrear algún tipo de problema administrativo. El hecho de que estemos en una educación virtual no les exime a ustedes otro tipo de obligaciones y responsabilidades. Tengo entendido que en este curso vamos a tener cierta interacción, por lo que para mí es muy importante para poder tener una retroalimentación en relación a lo que ustedes puedan o no entender, puedan o no aportar. Realmente hoy día estamos ante una educación, ante una academia y una docencia de un nuevo siglo y de una nueva época. Ya dista mucho a como recibimos algunos, o incluso como ustedes mismos recibieron en años pasados. Realmente la docencia hoy en día hace que la persona que está frente a un grupo de personas ávidas de saber, necesitamos modificar ciertas técnicas, constituirnos en un guía de un aprendizaje. Estamos en una época de una tecnología bastante avanzada que ustedes, al estar del otro lado de la pantalla, pues esto permite que tengan acceso, mientras que estamos desarrollando la clase, tengan directamente acceso a las bibliotecas virtuales de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Sevilla, de las universidades en cualquier parte del mundo, de tal forma que pueden hacer las consultas. Ustedes directamente pueden estar haciendo algún chat con algún experto en la materia mientras que se está recibiendo la clase. Eso deja al docente como un guía, no restando la importancia, pero nos deja como un guía en relación a los tópicos principales que debemos de abordar, como lo debemos de abordar. Es decir, hoy día, más allá
descentralizarnos en la impartición de una doctrina dada por doctrinarios de las diferentes especialidades. Debemos de ir un poco más allá, de ver cómo se aplican estos conocimientos. El día de mañana ustedes, espero que sean muy pronto o al menos solamente el tiempo necesario. Es importante cuando desarrollen un dictamen, una opinión o algún tipo de asesoría en relaciones internacionales, es de suma importancia que lo hagan con el debido conocimiento de la doctrina, de la ley y principalmente de la situación actual que vive esa dinámica política, eh, esa política de relaciones internacionales. Así es que, oh, haciendo de esto una cordial bienvenida, estamos a la orden, repito, el correo para poderse comunicar con su servidor es el fg736 @urual.edu.gt. De igual forma, en este correo se habrá compartido ya para este entonces un link que da acceso al Drive, donde vamos a estar descargando tanto las presentaciones como videos y diferente material que se va a desarrollar durante esta interesante clase. Les repito, esta clase, calculo que yo aporto el 50%, pero el otro 50% son participaciones, aportes y dudas que ustedes vayan tomando. En todo caso, de tener conocimiento inmediato, se les va a agregar, y si no, también es mi obligación, pues consultar, ya sea por medio de la bibliografía respectiva o consultar a algún colega o colegas que manejen directamente algún tema de la especialidad que a ustedes les interese. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Tenemos como objetivo de clase que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca y domine el objeto de estudio de la ciencia política. Estamos utilizando acá dos verbos rectores: conocer y dominar. Una cosa es conocer, pero por otro lado estamos agregando el dominar. Necesitamos que se domine qué es lo que se pretende al estudiar la ciencia política. Y en este caso estamos haciendo referencia directamente a lo que es la ciencia política, en virtud de que, para empezar es el nombre del curso. Pero en segundo lugar, cada uno de estas, de lo que es la ciencia política y las relaciones internacionales que forman parte de lo que es su carrera, digamos que ustedes se encuentran con cualquier amigo familiar y le dicen que estás estudiando. Estoy estudiando relaciones internacionales. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que haces? ¿De qué se trata eso? Debemos de tener los conceptos claros y concisos para dominarlos. Es lo que va a dominar una parte muy importante, por lo menos la parte del desarrollo profesional de ustedes en los siguientes años. Así es que es muy importante conocer los alcances de esta importante ciencia. Continuando ya una forma de introducción, si vamos a desarrollar lo que es la ciencia política, tenemos en primer lugar que dominar qué es una ciencia. Desde la primaria, incluso preprimaria, hemos venido desarrollando la palabra ciencia, más que todo basado en lo que eran, bueno, como se llamaba antes, las ciencias naturales. En este caso, nos estamos circunscribiendo única y respectivamente a lo que se denomina ciencia. Lo podemos denominar como un conjunto de conocimientos obtenidos. Ok, primero, que es un conjunto de conocimientos. Estos han sido obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Es la segunda parte o el segundo de los elementos sumamente importantes dentro de la definición de ciencia, y que esto de una forma sistemática y estructurada, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Pues aquí estamos dando una definición de lo que es ciencia. Entonces, como les digo, cuando vamos a entender qué es ciencia política, vamos a entender inicialmente a qué nos estamos refiriendo con lo que es ese conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación y razonamiento. Grupo de conocimientos. Pero el asunto es que los conocimientos
básicamente los tenemos, pero no son muchos los que los podemos denominar ciencia. ¿Por qué? Porque no todos están estructurados de una forma sistemática con un fin específico y que se han obtenido a través de observación y razonamiento. Uno, observación. Dos, el razonamiento, la razón, ese cognitivo que vive dentro del ser humano para poder definir cómo se maneja de una u otra forma. Ahora bien, por un lado tenemos el concepto ciencia. Por el otro, tenemos lo que es la definición de lo que es la política. Pues de forma empírica, la palabra política la utilizamos nosotros constantemente. Dicho sea de paso, vale la pena mencionar de que la palabra política no está necesariamente ligada a términos muy positivos, ¿entiendas? Si se le dice, mira, hay que pedir en clases, hay que pedir un permiso, bueno, decidimos por acá porque aquel es más político. Si estamos utilizando en esta expresión, estamos haciendo referencia a que la persona es un poco más diplomática o sabe usar las palabras. Si estamos utilizando la palabra de un ámbito político electoral, no está nada en nuestro país. Esto es lamentable porque realmente la política no tiene la culpa propiamente, es decir, la ciencia política no tiene la culpa de cómo ha sido mal utilizada. Pero lo que no podemos desligar de una definición de política es el ejercicio del poder. De ahí viene. Vamos a ver también, tanto dentro de esta clase, como un pequeño video que tenemos por ahí guardado para analizar cuál es la etimología de la palabra política. La ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Esta definición está interesante. En primer lugar, lo toma como una ciencia. Eso ya habíamos dicho. Eso significa que es un grupo de conocimientos sistemáticamente organizados a través de la observación y el razonamiento. Digamos que trata del gobierno o la gobernanza, forma de administrar un grupo poblacional y la organización de las sociedades humanas. Cuando estamos hablando de organización de sociedades humanas, ese es lo primero que realiza es hacer un apartado, un alejamiento, en este caso de las ciencias naturales per se. Es decir, hace referencia a que la ciencia política es una ciencia ejercida y que involucra única y directamente al ser humano. Excluye todos los reinos, como vimos en la primaria, lo animal, lo vegetal. Únicamente se está circunscribiendo a sociedades humanas, especialmente de los estados. Sabemos que dentro de las organizaciones animales también existe cierto tipo de desarrollo del poder, lo que llamamos al miembro alfa de una manada, no hablando propiamente de una mamíferos. Sin embargo, en este caso, la ciencia política se refiere propia y únicamente a sociedades humanas, especialmente de los estados. Pero aquí estamos mencionando la palabra estado, que ahí vamos a recordar, porque este es un término para recordarnos un término nuevo, que es un estado que contiene. Tenemos otra de las definiciones sobre política, es que es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Vean qué interesante, es una actividad de los que gobiernan. Entonces, ¿qué elementos comunes podemos ver dentro de estas dos definiciones? Ambas hablan o regulan sobre lo que es el gobierno o el acto de gobernar, y hace referencia también a las sociedades humanas o sociedad, o a un país o a un estado. Lógicamente son términos que no son para nada sinónimos, sin embargo, para el concepto, hacen referencia propiamente a lo que es dentro dentro de una organización, el grupo territorial, esa extensión territorial que conforma un país o un estado. Ahora bien, veamos y analicemos más allá, como les digo, más allá de, de entender y de leer, lo importante es esa comprensión, los alcances que llevan esta definición. Vamos a
a ver esta definición de ciencia política. Ya estamos agarrando la ciencia, ese conjunto de conocimientos sistemáticos, y estamos agarrando esa actividad de gobierno de una sociedad. ¿Cómo podemos entrelazar estos dos conceptos? Y para tal efecto es que la ciencia política es una ciencia social, sin lugar a dudas. Ya indicamos que no es una ciencia que puede ser ejercida por animales o vegetales, simple y sencillamente es algo que desarrollan propiamente los, eh, los seres humanos. De hecho, hay mucha controversia. Hay algunos que defienden que, por poner un ejemplo de una actividad eminentemente animal, dicen que el arte es algo que solo puede ser producido por el ser humano. Hay defensores de los animales que muestran cierto tipo de aspectos en los que se ven involucrados artísticamente algunos, algunos animales, pero realmente es discutible si lo están haciendo como parte de un entrenamiento, como parte de una recompensa, como parte de ese perro de Pablo, que lo está haciendo como un estímulo de recibir una galleta a cambio de hacer una actividad que nosotros podamos considerar artística, pero es algo muy diferente. Ok, es una ciencia social. Claro. Estudia cierto tipo de relaciones que se establecen entre personas y grupos humanos, interacción entre humanos. Atiende a aquellos fenómenos sociales que tienen carácter político, fenómenos sociales que tienen carácter político y los nexos que existen entre ellos, es decir, las leyes que los rigen. Fíjense que esta definición, repito, sigue siendo muy importante porque ya mezcla varios aspectos dentro de estos. Es una ciencia social, nos vamos a lo que es un grupo poblacional, un grupo de seres humanos, estudia las relaciones que se establecen entre personas y grupos humanos. O sea, en general estamos casi redondando de que esto se refiere, de que esto se refiere propiamente a una actividad de humanos que atiende fenómenos sociales. Nuevamente nos referimos que es una actividad de realiza entre humanos, pero que atiende propiamente un carácter político, un carácter de poder y los nexos que existen entre ellos, es decir, las leyes que los rigen. Vamos a ver dentro de esto, cuando estamos hablando de la ciencia política, básicamente tres tres artículos que considero de suprema importancia, que es lo que regula nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en relación a las relaciones internacionales del Estado. Nosotros estamos viendo, por un lado, lo que es la ciencia política, por otro lado, lo que son las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que rige las relaciones internacionales en Guatemala? ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en nuestra Constitución, que data de 1985, promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente. Bien, desde los diputados extraordinarios se constituyeron la Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar la Constitución Política de la República que hasta el día de hoy está vigente. Esperamos que siga vigente mucho tiempo, no soy muy partidario de estas alturas hacerle cambios. Y, sí, si bien tal vez es importante que se actualicen ciertos puntos, pues no creo que estemos en el momento, ojo, momento político oportuno para ceder ese poder a algunos legisladores constitucionales que puedan manipular, por no decir, manosear nuestra constitución. Mejor que se quede así. Y de esta cuenta podemos ver que nuestra constitución, ¿qué es una constitución? Recordemos, y yo soy muy referente a lo que estudiamos de feminismo, aunque más de que la Constitución es la ley suprema de un Estado, en este caso del Estado de Guatemala. Y vamos a partir de este conocimiento que es muy útil, en donde decimos que una Constitución es la ley suprema de un Estado que regula. Bien, aquí describimos a continuación las tres cosas que regula una Constitución. Tenemos en primer lugar los derechos fundamentales. Sin lugar a dudas, podemos, como mínimo,
Para una lectura del artículo 1 al 46, donde se reúnen una gran cantidad de derechos fundamentales que tiene el ciudadano guatemalteco. Independientemente de las diferentes creencias, podemos ver que en virtud de que esto se llevó a cabo a mediados de los años 80, un año muy pronto en la guerra civil que sufrió el Estado de Guatemala, que fue una guerra entre las fuerzas que representaban el Estado de Guatemala y unas fuerzas de contrainsurgencia. De esa cuenta, podemos darnos cuenta que pasaron una gran cantidad de atrocidades, las cuales los legisladores extraordinarios en este caso pretendían, pues, si no, por lo menos reducir, y por eso es de que a partir del artículo 6 de la Constitución regula una gran cantidad de protecciones que parecen más un código penal o procesal penal. Hace mucha referencia a detención ilegal o garantías que otorga nuestra Constitución. Por eso también los derechos fundamentales regula la organización del Estado, cómo está organizado el Estado. Y por último, tiene lo que es esa parte pragmática, como lo es las garantías constitucionales, que son tres, que son el amparo, la exhibición personal o de los cuerpos y la constitucionalidad de las leyes. Vamos entonces a lo que regula propiamente nuestra Constitución, que indicamos su definición sobre lo que son las relaciones internacionales del Estado. Y regula el artículo 149 de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. O sea, cómo se regula normalmente de las prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad. O sea, esa va a ser la forma en que se van a mantener estas relaciones internacionales al respecto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Pues aquí nos escribe una interesante definición, por un lado definición y forma de cómo se van a llevar a cabo las relaciones internacionales. Tenemos por otro lado el artículo 150, que este ya se circunscribe a lo que es la comunidad centroamericana, haciendo referencia a lo que en aquel entonces se pretendió con una federación centroamericana, lo recuerdan. De esta cuenta, Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará las relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación Centroamericana. De esa cuenta, pues para circular entre nuestros países hay un mínimo de requisitos, siempre dentro del respeto y soberanía de los demás estados, pero se les tiene cierta consideración a los que pertenecían a la comunidad centroamericana. Deberá adoptar medidas adecuadas para llevar a la práctica en la forma parcial o total la unión política o económica de Centroamérica. Hay ciertos intentos, algunos que funcionan mucho mejor que otros, y dentro de eso tenemos el Parlamento Centroamericano, que pues ha sido sumamente criticado toda vez que esto le extiende la inmunidad a los que han sido presidentes y vicepresidentes, pero realmente es un tema pues, ya de una política más específica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre las bases de la equidad. Y por último, respecto a los artículos orales que se analizan dentro de este aspecto, tenemos las relaciones internacionales con estados afines. Aquí el anterior 150 se refería a la comunidad centroamericana, aquí ya nos estamos refiriendo propiamente a lo que es las relaciones con todos los estados afines. ¿Será que hay estados que no son afines a Guatemala hoy día? Pues podemos mencionar algunos con los que, hablándolo así muy coloquialmente, se ha tirado el pelo cuando ha querido o no ha querido reconocer ciertos aspectos, tales como en el caso de Venezuela. Recuerdo que hace un par de años se autonombró, porque esa fue la forma correcta de decirlo, un presidente
Después, Guatemala se adjuntó a los que quería reconocer esa presidencia, estando todavía Nicolás Maduro en el poder. Al final de cuentas no lograron sacarlo del poder. Y, bueno, es parte ya de una política y diplomacia un poquito más complicada. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala. Gracias, que solo mantenemos comunicación. ¿Será que hay una comparación de desarrollo económico, social y cultural analógicamente de Guatemala con China? No, sin embargo, hay relaciones internacionales ahí. Igual forma con otra cantidad grande de estados que yo no les veo mucha analogía dentro de esto. Lo que pretendo yo, o lo que yo quiero interpretar, ojo, esta es una interpretación muy mía, lo que pretenden decir los legisladores constitucionales en este caso hacía referencia que va a mantener dentro de una equiparación analógica tanto cultural, social y económica con otros estados. Pero no, pues, si solo fuera con ellos, pues si creo que fuera de Centroamérica, algunos otros países se mantendrían relaciones con Guatemala. No muchos estamos que tenemos una condición analógica similar. Y tenemos con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Hemos estado mencionando desde el inicio la palabra Estado. La palabra Estado fue empleada por vez primera en, ojo, no que, eso no es un descubrimiento, sino que aparece en la literatura universal por vez primera a través del libro El Príncipe de Nicolao o Nicolás Maquiavelo. Es una obra sumamente importante, dicho sea de paso, y ya lo he mencionado, es requisito para mi curso iniciar a dar lectura, una lectura comprensiva de la obra El Príncipe de Maquiavelo, y no está de más, porque este era un chiste constante cuando dejaba este libro en clases presenciales, donde hacían una referencia a El Principito de Juan de Saint-Exupéry. Estamos hablando de obras muy diferentes. Y si vamos al caso, porque también prefiero El Principito de Exupéry, pero para efectos de entender esa figura de la política estatal, que fue lo que realizó Maquiavelo como asesor de Estado, y vamos a entenderlo mejor. Entonces, por favor, van a ver tanto en los exámenes y en las diferentes pruebas cortas, van a venir preguntas que van a verificar, ¿no? Y que van a servir como comprobación de lectura de esta obra. Entonces ya lo damos por oficial en leer esta obra. La comunidad social como una organización política común en un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independientemente y políticamente, independiente políticamente de otras comunidades. Entonces, veamos qué elementos hace referencia acá sobre lo que es el Estado. Lo referencia como una comunidad social, un grupo humano, una población, con una organización política común. Y hace referencia también que esto está asentado dentro de un territorio con órganos de gobierno propios que es soberana, independientemente política de otras comunidades. A eso nos referimos con un Estado. También el Estado de Guatemala. Guatemala tiene una población, tiene una organización política, tiene un territorio definido, define todo su territorio, salvo lo que sucede ahora en la zona de adyacencia con Belice, allá de Río Sarzón, hacia esa área, hacia el norte de nuestro país. Luego tenemos sobre lo que es la política. Okay. Antes de continuar con el desarrollo de esto, pues vamos a colocar un video que les indiqué. Me pareció muy importante y vale la pena que tomen nota de aspectos sobre este video que vamos a colocar a continuación.
pongamos atención a este video, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la política. ¿Qué es la política? Bueno, podemos decir que la política es la ciencia de la gobernación y Estado-población y también un arte de negociación para conciliar intereses. También debemos decir que el término política proviene del latín política y este término del griego política, una derivación de polis que designa aquello que es público o políticos que significa seguir relativo al ordenamiento de la ciudad o de los asuntos del ciudadano. Por último, decir, el significado de política es muy amplio y está relacionado en general a lo que se refiere al espacio público. Sigamos hablando un poco más sobre la política, particularmente cómo surge. Bueno, debemos comenzar diciendo que cuando hablamos del comienzo de lo que hoy conocemos como política, debemos remontarnos al periodo neolítico, en el cual la sociedad empezaba a organizarse de manera jerárquica en algunos individuos obteniendo poder por sobre el resto. También debemos decir que al comienzo de la historia, el poder se encontraba en manos de aquellos que poseían una mayor fuerza física, o bien aquellos que eran considerados los sabios del grupo. Por último, debemos decir y agregar que las posturas, es decir, las diversas posturas, son planteadas con respecto al origen de este término. Pero es posible afirmar que muchos teóricos sostienen que el tipo de organización detallado con anterioridad es un claro ejemplo de una forma de política, razón por la cual en este caso se sostiene que la política es tan antigua como la humanidad en sí. Sigamos hablando un poco más sobre la política, particularmente sobre sus características. Bueno, dentro de las principales características podemos mencionar que en las ciencias políticas se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público, como la política de educación, la política de seguridad, la política salarial, como así también la política de vivienda, la política del medio ambiente, entre otros, las cuales se generalizan en el término políticas públicas. Dentro de las características, debemos decir que el sistema político es una forma de gobierno que engloba las instituciones políticas para gobernar la nación. La monarquía y la república son los sistemas políticos tradicionales. Por último, debemos decir, agregar que en cada uno de estos sistemas puede haber variaciones significativas a nivel de organización. Existen varios tipos de ideologías políticas, como el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo, el liberalismo, el nacionalismo, el anarquismo, entre otros. Continuamos hablando sobre la política, particularmente sobre los conceptos que debemos tener en cuenta. Por ende, debemos hablar sobre Max Weber, una de las definiciones más conocidas y contundentes sobre el término política fue dada por el sociólogo alemán Max Weber, definiéndola como aquella que se caracteriza por una lucha entre personas o agrupaciones para detectar o consentir el ejercicio del poder. Si el Estado es aquel que detenta o posee el uso de la violencia legítima, la política es la lucha por el poder como tal. Otra de las definiciones que debemos hacer mención es la de Antonio Gramsci. Bueno, debemos decir que otro autor que se encuentra en una línea similar a Weber es Antonio Gramsci, aunque con profundas diferencias ideológicas, ya que el primero se autodefine como liberal, mientras que Gramsci fue uno de los intelectuales más destacados que aportó el marxismo, entendiendo la política como aquella toma de decisiones por parte de gobiernos y agrupaciones parlamentarias dedicada a la política y, en última instancia, dedicada a la coerción. Por ende, la política se encuentra por fuera de las masas, limitada al ámbito burocrático y partidario. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, sí. Muy bien, mis estimados. Hay varios aspectos que son importantes para tomar en cuenta dentro del video anterior. No lo vamos a estar pasando estos videos solo como una forma de, o sea, de ganar tiempo
Simple y sencillamente me pareció bastante interesante este video en relación a da dos definiciones bastante interesantes. Por un lado la de Weber y por otro lado la de Gramsci. Definiciones bastante interesantes de posturas un tanto antónimas, pero que hacen referencia propiamente a lo que es el desarrollo de la política, hace referencia también a lo que son sistemas de gobierno. Entonces, por favor, ya van varias situaciones que son de suma importancia que vayamos como parte de ese estudio en clase. Les quiero, por favor, que ahonden en lo que son dentro de algunas cosas. En primer lugar, la diferencia entre ciencia y nación. Necesito que ahondemos más sobre la etimología de la palabra política. Vamos viendo varias orígenes, pero tenemos que aterrizar uno en particular sobre lo que son los sistemas de gobierno. Miren, para no irnos tan profundamente a lo que es una teoría del Estado, nos vamos a circunscribir pues, a esa división entre lo que es la monarquía y la república. Esta república cuya característica es principalmente esa división de poderes planteada por el barón de Montesquieu en su obra El espíritu de la ley. De ahí viene esto. Las definiciones en relación a lo que por su lado dijo Weber y lo que dice Gramsci, y recordar la lectura completa, análisis y entendimiento sobre lo que es la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Bien, vamos a continuar entonces con un par de minutos más de clase. Pues cuando estamos definiendo política, ahorita ya entendimos más o menos por qué lado viene la definición clásica de el diccionario Weber sobre lo que del Estado como una entidad que tiene un monopolio sobre el uso del poder legítimo coercitivo en un territorio determinado. Se puede encontrar al principio de la política como vocación. La política, en cambio, la define como la búsqueda del poder sobre el Estado. Aquí entramos a una definición un tanto más coercitiva, la que hace Weber en relación al ejercicio del poder. Estamos hablando que se desarrollaron durante época de revoluciones, época de que se atentaba contra el Estado, atentaba contra el poder legítimamente constituido. Bien, ahora vamos a platicar un poco sobre lo que son las relaciones y fenómenos sociales. Como habíamos dicho, la política por sí misma es una ciencia eminentemente social. Las relaciones sociales constituyen una interactividad entre los grupos humanos, con vínculos más o menos estables que se establecen entre los hombres, pero no de una manera directa, sino a través de cosas, objetos, instituciones e ideas. Sin lugar a dudas, esto es atañe tanto a lo que es la ciencia política per se como a lo que son las relaciones internacionales. Respecto a las relaciones internacionales, que también vamos a platicar un poco más amplio de esto en la siguiente clase, hemos de reconocer que las relaciones internacionales tienen ciertos marcos de respeto, o uno de los principales que ha salido a referencia es el tema de los del pacto o tratado de, el tratado de Versalles, el tratado de los tratados. Lo vamos a ver más a continuación. Estos se convierten en medios o eslabones de las relaciones sociales, cuando hace referencia a cómo se van a desarrollar estas relaciones actualmente. Tenemos siempre dentro de lo que son los fenómenos sociales, los entendemos como actos o hechos realizados por los seres humanos. Sin lugar a dudas, es una de las características principales y en forma individual o colectiva. Y estos fenómenos y las relaciones sociales constituyen el objeto de estudio de las ciencias sociales, así como las ciencias naturales se ocupan precisamente del estudio de las relaciones entre los objetos de la naturaleza y de los fenómenos naturales.
El objeto de estudio de la ciencia política. Si se dan cuenta, todo lo que hemos venido viendo nos circunscribimos al análisis del objeto de estudio de la ciencia política, que básicamente son dos aspectos. El objeto de estudio de la ciencia política lo tenemos por un lado con lo que es la política y por otro lado lo político. Y el primer componente, la política, que ya hemos tratado un poco, se refiere a relaciones sociales, lucha social por el poder estatal. Sin lugar a dudas, la política se puede aplicar en muchos ámbitos donde se percibe el poder, pero en este caso la política obviamente dicha hace referencia a ese poder estatal. Aunque en Guatemala nos mencionamos cuando hablamos de política gremial, es cuando algún colegio específico está lanzando elecciones democráticas dentro de los diferentes colegios de profesionales. Y hay diferentes aspectos. Es más, se habla de política incluso cuando en un grupo estudiantil pues, se quiere elegir autoridades o representantes. La política constituye ante todo las relaciones entre clases, la lucha de clases por el poder, por la dominación de la sociedad. La política incluye no solamente las relaciones de las clases y personas dentro de un estado, sino también las relaciones entre distintos estados y pueblos. Esta es básicamente la política de la cual hemos venido hablando, una ciencia del poder, una ciencia de las relaciones sociales, fenómenos sociales que persiguen detentar el poder político en un estado. Ahora el segundo componente, estamos hablando de lo político. A esto nos referimos que es la superestructura jurídico-política del Estado. Superestructura jurídico-política es el nivel o el escenario en el que se realizan tales relaciones. Y tenemos otro de los ejemplos cuando nos estamos refiriendo a lo que es la palabra política. Esta se deriva del griego polis, que se utilizó para indicar la existencia, la aglomeración o la interrelación de muchos seres humanos o para identificar a la ciudad-estado griega, pero se debe remontar a la concepción aristotélica del hombre conocido como zoon politikon. O sea que el hombre es un animal político y con esta expresión Aristóteles indica que no puede vivir solo, convive con muchos, a menos el ser humano se reúne en una familia. Con esto se atiende al significado primigenio de la palabra polis, que significa muchos, que es su interpretación también en latín. Tenemos pues algunas de las preguntas que aparece también en el video por todos los 15 minutos, pero hago la referencia que no debemos de circunscribirnos a estas preguntas, ya que en el examen he tocado varios temas que van a ser sujetos de evaluación. Mis estimados, es todo por la primera clase. Les agradezco mucho la atención. Pues reitero la bienvenida a esta maravillosa carrera y vida universitaria. Continúen con nosotros en la Universidad Rural de Guatemala. Estamos para servirles y tienen el correo para cualquier duda. Que se encuentren muy bien.